tenemos que actualizar información en esta edición de noticias. Nos acaba de llegar desde el Sanco local. Vamos a ir al flyer que tenemos preparado en un momento nada más, con la información que se va actualizando. También a tener en cuenta todo esto que se va mencionando, porque ya se ha conocido también primer caso positivo en San Justo de COVID-19. 13 meses y 12 días pasaron de aquel 10 de agosto del año 2020. Conocíamos en San Justo el primer caso positivo de coronavirus. Desde allí un gran equipo que se empezó a formar a través de los profesionales de la salud que tenemos en nuestra ciudad, combatió 24/7 esta pandemia. Hoy, en Hora de Noticias, te vamos a mostrar cómo trabajaban, de qué manera y en qué lugar. Desde el sector COVID del Sanco San Justo, te vamos a mostrar cómo era trabajar en plena pandemia. Bueno, sin duda la noticia de los últimos días en la ciudad de San Justo fue el reporte COVID del Sanco San Justo, hablando de que no había más casos activos en la ciudad de coronavirus, tampoco había casos positivos y ni siquiera había ni internados ni personas aisladas. Una noticia que esperamos por mucho tiempo, tuvo que pasar mucho tiempo, más de un año, más de 400 casos activos hemos superado para llegar a este momento. Por supuesto que el mensaje sigue siendo el mismo, el de no relajarse, pero sí, si se quiere poder disfrutar este momento que esperamos, de no tener casos activos, de estar, o por lo menos en este sector donde les vamos a mostrar en un ratito nada más, un poco más tranquilo, después de superar momentos de mucha tensión. Vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con el sector COVID del Sanco San Justo. Bueno, para ello ya nos acompaña y nos recibe muy amablemente, por supuesto, en el sector de enfermería, Celeste Monzón, hablando justamente, y ella es la encargada del sector de enfermería. Creo que lo detallé bien, han pasado un momento más que tenso a donde vamos a recorrer ahora, Celeste. Digo, no relajarse, pero sí debe ser un alivio para ustedes un poco también. ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos. Muy agradecida de recibirlos. Sí, la verdad que parecía maratónico esto, del no acabar, pero bueno, ayer nos despertamos y nos enteramos de que teníamos casos activos 0 y que todos los hisopados de las últimas 72 horas fueron negativas. Bueno, nosotros no lo podíamos creer porque todo inició el 24 de marzo del año pasado, del 2020, en donde nos enterábamos de lo que ocurría y iniciamos el proyecto con la jefa de farmacia, Roxana Agudo, y el coordinador de la guardia, Leonardo Ortiz, que sabíamos que iba a llegar. Entonces, nos pusimos en campaña como para organizar y ver de qué teníamos en disponibilidad y cómo era la infraestructura y dónde era el mejor lugar para organizar el sector de aislamiento. La idea fue organizar en esa sala de emergencia la entrada a COVID y disponer en inicio de 8 camas disponibles. Y nos organizaron todo lo que es vestimenta a través de ATE y UPCN en la Casa de la Cultura, no sé si se acuerdan. Ahí se dispusieron costureras y nos organizaron y nos confeccionaron los trajes, que al principio eran, ahora nosotros nos reímos porque eran unas batas duras que parecíamos astronautas adentro de las batas y era a veces hasta difícil movilizarse. Y luego, inició, la pandemia llegó a la Argentina, de ahí a Buenos Aires, Rosario, Rosario Santa Fe, San Justo. Claudia es alguien de un papel fundamental que también muchas veces no se ve, porque acá había que trabajar 24/7 realmente. Claudia es mucama del sector, fue mucama y es actualmente, por suerte, ahora sin internados. Bueno, me gustaría que nos cuente, Claudia, cuál era tu trabajo, en qué momento te tocaba ser partícipe también de esta pandemia. ¿Qué tal? Buen día. Sí, nosotros fuimos seleccionadas con mi compañera, Estela Pérez Lindo, para participar junto con sino colaborar con las chicas. Teníamos un protocolo de limpieza muy estricto porque teníamos que tener cuidado con la contaminación mucho más que en una sala común, cuidándonos nosotras y cuidando a los pacientes.
también participamos en colaborar con las chicas, ayudarla con los pacientes. Y bueno, llegamos a este día que, gracias a Dios, bueno, terminó todo. Bueno, no es que terminó, sino que tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a todos. Pero bueno, llegamos a este día que no pensamos que iba a ser tan pronto, pero estamos acá, pero bueno, vamos a continuar acá. ¿Qué cambiaba de tu trabajo a una internación normal, digo, cuando el paciente se va de la pieza a una pieza de sector COVID? ¿Era más arduo la limpieza? ¿Qué cambia, digamos? Claro, es más específica la limpieza, es mucho más profunda, con mucho más cuidado, higienizar todo bien, perfecto. Esto sí que tenía que ser perfecto. Cuidar muy bien todos los detalles. Acá sí que había que ser muy minucioso con todo, tanto con las habitaciones, los baños, las vestimentas. Nosotros también teníamos que estar bien vestidas, protegernos, todo, completo. Celeste, si te parece, bueno, vamos a pasar ahora sí a ingresar al sector COVID. Yo, bueno, también te voy a acompañar y vamos a ingresar juntos. Bueno, acá nos encontramos en lo que nosotros llamamos shock room. Ajá. ¿Sí? Es un lugar preparado para la urgencia, es ese paciente que ingresa requiriendo atención atención crítica e inmediata en cuanto a lo respiratorio. Y ahora las doctoras, estamos con la doctora Roxana Carrión y la doctora Emilene Montalbao, que ella les va a hacer el recorrido y el paneo de la aparatología. Bueno, buenos días. Nosotros teníamos acá preparado como un shock room, como bien dijo Celeste, ¿sí? Que es una sala para abordar pacientes en estados críticos y emergencia, ¿sí? Contábamos acá en la sala con un monitor multiparamétrico, el cual se conectaba al paciente para monitorear todos los signos vitales del paciente, ¿sí? Incluyendo el tema de saturación, ¿sí? Contábamos también con preparado un respirador, no para usarlo como función respirador, sino como un alto flujo, que quiere decir que lo utilizaríamos en caso de que el paciente requiriera más de 15 litros de oxígeno, que es lo máximo que nosotros le podemos brindar acá, en caso de que se demore la derivación a Santa Fe. Esto era el último paso previo a derivar, digamos. Exactamente, el último paso. Contando, digamos, en esta etapa que fue la más crítica que pasamos, que se saturó Santa Fe y por ahí las derivaciones demoraban un poco. Si llegaran a demorar más de 3 horas, nosotros lo conectábamos al paciente acá en caso de que requiriera más de 15 litros de oxígeno. ¿Sí? Y después, bueno, tenemos por allí todo lo que es medicación para utilizar en casos de emergencia. Ajá. ¿Qué era lo más usual, digo, entre los dos? ¿Cuál era lo más usual o lo más frecuente que se utilizaba aquí en la sala COVID? Y hemos llegado a utilizar, sí, el monitor multiparamétrico con varios pacientes que han estado en estado grave previo a la derivación, sí, como para tener un control más estricto del paciente. Fue lo que llegamos a utilizar, digamos. Gracias a Dios no tuvimos que utilizar el respirador, sí. Todos los pacientes los pudimos derivar a Santa Fe sin ningún problema. Y bueno, el virus afectaba principalmente la parte respiratoria. Generaba lo que nosotros llamábamos una neumonía bilateral. Los 2 pulmones estaban comprometidos de manera severa. Por eso los pacientes muchas veces los poníamos en prono, que es la posición boca abajo, para que puedan expandirse mejor. ¿Aquí también sucedió eso, doctora? Sí, acá teníamos la gran mayoría de los pacientes en esa posición. Como te decía la Emi, era prácticamente el último paso antes del respirador y antes de derivarlo a Santa Fe. Y también afectaba lo que es la parte cardiológica, la parte renal. Era un virus con una afectación multisistémica. Por eso también íbamos controlando todos los sistemas de nuestro cuerpo y bueno, ante la falla de alguno ya lo presentábamos en Santa Fe para derivarlo. Pero principalmente era respiratorio. Me imagino que habrá sido un trabajo un poco en conjunto entre ustedes, profesionales, los enfermeros, todos tratar de usar todos los recursos antes de derivar a un paciente, ¿no? Sí, en una primera instancia, después las chicas te van a mostrar bien, pero usábamos una nariguera de oxígeno, ya después lo pasábamos a una máscara simple con un poco más de litros y por último la máscara reservorio y ahí ya lo derivábamos. En la crisis tuvimos que, lo que decíamos, aguantar los pacientes y utilizar los últimos recursos que teníamos,
como ya te digo, la posición, llamar a los kinesiólogos para que vengan a hacer kinesio respiratoria. Como que fue un trabajo bastante duro porque veíamos que el paciente muchas veces no respondía al tratamiento que usábamos y Santa Fe estaba saturado también. Bien. Bueno, ahora lo que van a ver es el protocolo de vestido. En este momento, con nosotros estamos en el sector donde lo incorporamos dentro del servicio COVID, pero previo a cuando inicia pandemia y hasta hace 2 meses, nosotros teníamos un vestuario exclusivo para esto, en donde contaba con el vestido y el baño con desinfección para volver a las casas de cada uno. Lo que las chicas te van a mostrar acá es lo que está, la vestimenta a utilizar y el nombre de cada una. La tenemos a Eli Balmaceda y a Fernanda Campagnoli, que nos van a mostrar. Bueno, voy a empezar con Eli, que veo que ya tiene todo en mano, y nos va a contar un poco, bueno, la vestimenta. Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Sí, bien. Bueno, estamos acá nosotros al comienzo de este trabajo. Tenemos horarios rotativos, 3 turnos diarios, así que contamos. Al ingresar teníamos en ese momento un vestidor exclusivo para nosotras, donde nos colocábamos así, esta chaqueta, la chaqueta, siempre solamente para estar en este sector. Poníamos, esto iba primero. Las botas, con calzados también, que no eran los que traíamos nosotros de nuestras casas, sino también se hizo un sector de calzado. O sea, tenían unas zapatillas, digamos, especiales para entrar. Exacto, sí. El calzado... ¿También se lo sacaban una vez que se dio? Sí. Nos poníamos el ambo, el calzado que quedaba acá, exclusivo, las botas arriba, arriba de eso, la bata, doble cofia, nos poníamos, doble cofia. Una vez que teníamos todo eso, este es el mameluco que iba al final, y con esta vestimenta nosotros, y ahí mi compañera te va a explicar la parte de arriba, que es donde termina nuestra vestimenta para el ingreso a COVID. Bueno, voy a pasar con Fernanda ahora. Ella nos va a contar todo lo que tiene que ver con la parte superior. Y una vez que ya estaba todo puesto, faltaba todo lo que era la cara. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco. Buen día. Bueno, nosotros ingresábamos, como ya te dijo mi compañera, toda la ropa. Nos poníamos, armamos todo por protocolo para cada enfermera, con cada su una nombre. Tenía su bolsita. Sí, digamos. cada una tenía su bolsita con su barbijo N95, que era lo que estaba habilitado para esto. Nos poníamos esto, después uno común, 2 barbijos. Quedaba así, las antiparras para tapar los ojos, y arriba esto, que es una escafandra, arriba de todo. El mameluco blanco, quedaría todo arriba. Claro. Y los guantes, por último, doble guantes. Para entrar a ver cómo estaba el paciente. Sí. En cada cambio de paciente, obvio que teníamos que hacer el cambio de guantes y la desinfección al entrar en cada habitación, al salir y al entrar de cada habitación. Y contame un poco qué sentían, digo, porque a ver, me imagino cuando las temperaturas eran altas, bueno, el calor ni hablar, pero digo, ¿cómo era el respirar, el estar también? Porque me imagino que no habrán sido 5 minutos de estar con ese traje. No, bueno, al principio nos costó porque tuvimos que adaptarnos a todo esto y bueno, fue cosa de ir adaptándose a cada uno, nos íbamos... Primero, obvio que asustadas no nos sacábamos nada, pero bueno, tratamos de irnos acostumbrando e ir viendo cómo iba y... ¿Cómo era todo? Bueno, sí. Esta pregunta es para las dos. Sí, no, ni hablar. Esta pregunta es para las dos. Voy a empezar por Fernanda. Cuando estudiaste enfermería, digo que hiciste todo, ¿pensaste alguna vez tener que trabajar en una pandemia, ponerte todo este traje, colocarte todo esto? No, la verdad que no. Uno está acostumbrada
a trabajar libremente, por ahí nos costaba el tema del suero, de la medicación, que vos tenés que estar toda armada, no es lo mismo que estás libremente, así que bueno, nos costaba y nos costó adaptarnos, pero bueno, pudimos. Sí, claro que pudieron. Eli, ¿alguna vez pensaste pasar por algo similar o parecido? No, vos sabés que no, nunca se me ocurrió Ni pensarlo. pensarlo, no. Y lo mismo, por ejemplo, cuando salíamos de una habitación y pasar por el rociador y que después te patinás porque estás toda rociada y desinfectada, y ingresar de vuelta a un office nuestro para poder tomar un desayuno, y fue un periodo de adaptación impresionante para nosotras. Sí. Imagino que después también poder superar ese miedo, digo, porque ustedes me dicen, salíamos, nos íbamos a tomar un café para relajarnos 5 minutos. Imagino esos 5 minutos habrá estado la atención, me habré cambiado bien, habré desinfectado bien, ¿no? Sí, era constante, o sea, vivíamos constantemente con eso de que fijarnos en todos los detalles, porque era como que nosotras mismas nos sentíamos. Lo que pasa que era algo nuevo y había poca información. Eso. Entonces, todo lo que el día a día nos iba enseñando, después lo comentábamos con nuestras compañeras. Mirá, che, vos sabés que entré y afuera me pulvericé y me pude quedar solamente en AMBO, adentro del office. Entonces, bueno, lo implementamos, pero no tocamos tal cosa, pero no tocamos tal otra. Bueno, así que, bueno, pasaron meses y nos pudimos relajar. Pero fue duro porque fue algo sumamente inesperado y al principio, digamos, pensamos que iba a ser imposible, sobre todo el respirar en 8 horas. 8 horas era con el traje. 8 horas con el traje, 8 horas con el N95, más el barbijo quirúrgico. Nos encontramos en la habitación de los pacientes. Contaban con 2 camas disponibles, panel central de oxígeno, aspiración y aire comprimido. Y bueno, se recibía el paciente, lo traía a la ambulancia o venía por sus propios medios. Ingresaba a la habitación y lo recibía la enfermera, que estaba de guardia en ese momento. Le hacía los controles. Ahora te voy a presentar a Made, que fue una de las chicas que estuvo dentro del plantel. Cabe destacar que, digamos, la admisión del paciente lo hacía la enfermera. Entonces teníamos que tener el conocimiento de saber cuánto el paciente dentro de los parámetros o sea, dentro de los parámetros que tenía, qué requerimiento inicial de oxígeno tenía y esperar que el médico se cambie para entrar a ver a los pacientes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el paciente ingresaba, se le tomaban los signos vitales, todo lo que es temperatura, presión y saturación, que usábamos este aparatito, que medía el nivel de oxígeno en sangre, y según lo que nos decía el aparato, más la mecánica respiratoria y la condición en la que se encontraba el paciente, decidíamos el nivel de oxígeno que necesitaba. Si necesitaba de 1 a 5 litros, usábamos lo que es la nariguera, que era el paciente más leve. Se conectaba al panel de oxígeno, siempre con oxígeno húmedo. Si requería más de 5 litros, se usaba lo que es la máscara simple. Y si llegábamos de 10 litros a más, usábamos lo que es la máscara reservorio. Y en algunos casos, en casos críticos, la máscara reservorio y la posición prono. Bueno, nosotros tenemos dos oxígenos, el del panel, que es el central, y también nos abastecimos de tubos de oxígeno, porque imagínate, 24 pacientes con demanda de oxígeno no salía al flujo que marcaba muchas veces. Entonces se los iba rotando entre panel y los tubos. Y bueno, como te decía Made, la nariguera o sea, proporciona oxígeno, pero también hay una mezcla de aire ambiente. Cuando van avanzando las mascarillas, hay mayor porcentaje de oxígeno puro y menos aire ambiente. La nariguera, si quiere, era para un paciente leve. Claro, leve. Una neumonía leve que requería, como decía ella, entre 1 y 5 litros de oxígeno. A medida que iba necesitando más, se iba avanzando en lo que es las máscaras y lo que te decía hoy, la posición, en prono o en lateral. La máscara más grande, digo, la del final, me imagino que ya era la última opción. Claro, la última opción que manejamos nosotros acá en San Justo. Después viene lo que es alto flujo, como el respirador, por ejemplo, o lo que se usaba en Santa Fe. Esta es una bolsita que se llena de oxígeno, entonces el paciente está prácticamente respirando oxígeno puro.
ya la mezcla con el aire ambiente no es suficiente para oxigenar la sangre. Ahora la doctora Emiliani les va a mostrar digamos, el procedimiento. Bueno, como bien dijo Celeste, había dos métodos de estudio, ¿sí? Uno era el PCR, que es la muestra que nosotros tomamos a partir de las 48 horas de iniciados los síntomas, y esto se manda a Santa Fe para analizarse en el laboratorio central, con lo cual el resultado siempre venía a las 48 horas más o menos, ¿sí? Se llamaba al paciente y se informaba el resultado, siendo positivo o negativo. Y por otro lado se hacían los test rápidos, ¿sí? Que los test rápidos también se hacían acá, en el momento 15 minutos demorábamos para tener el resultado. Este test rápido se hacía generalmente cuando el paciente informaba que ya había comenzado con los síntomas al quinto día, digamos, hasta el séptimo día se podía realizar. Ambos se hacían con este hisopo, ¿sí? Un hisopo bastante largo, porque tiene que llegar a la nasofaringe, ¿sí? Una vez que se tomaba la muestra, este hisopo se colocaba en uno de los tubitos, se cortaba el excedente, ¿sí? Y esto se coloca en un medio refrigerante para poder mandarlo a Santa Fe, ¿sí? ¿Eso era cuando se tenía que mandar, claro, es el PCR. El test rápido también se toma de la misma manera, pero el tubo es distinto, no tengo uno acá para mostrarles. Tiene un líquido, ¿sí? Que se abre en el extremo inferior y se derrama en la plaquetita, ¿sí? Y ahí se informa el resultado después de 15 minutos. Bien, bueno, antes que todo, yo lo que quiero recalcar es el grupo humano que trabajó, todo el plantel de enfermería, realmente se pasó, o sea, se pusieron el trabajo al hombro, la parte médica apoyándonos constantemente, y las autoridades dándonos la oportunidad de hacernos escuchar y suplirnos de todo lo que necesitábamos para enfrentar esta pandemia. Y con respecto a todos los pacientes, bueno, un agradecimiento total para su confianza en nosotros y para los que no están, llevar a sus familias el consuelo necesario y saber que pueden contar con nosotros y con el hospital todo. El grupo de trabajo que se conformó, sin palabras, desde servicios generales, claro, ustedes están viendo un 0,1%, desde servicios generales que los hemos vuelto locos con la organización del sector, hasta el radiooperador, el por favor que nos comuniquen para derivar pacientes, o el simple hecho de venir a buscarlos para que se vayan el paciente de alta. Bueno, choferes, mucamas, el servicio de farmacia, que también los enloquecíamos con la medicación, bueno, todo, y quisiera que alguna de las chicas también hablen. Tenemos millones de anécdotas con pacientes, pero bueno, no los vamos a cansar con eso, sino que algunas nos las dejamos para nosotros. Pero quisiera que las chicas también den su mensaje hacia la comunidad, porque esto no terminó. Hoy tenemos caso activo 0, pero hay hisopados que siguen, pacientes que tienen todavía síntomas. Acuérdense que tenemos nueva variante circulando. No quiero ser pesimista, pero tenemos que seguir cuidándonos. Hay un nuevo DNU con respecto al uso del barbijo. Yo considero que el barbijo tiene que seguir utilizándose responsablemente, y los 3 pilares, que es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del barbijo. Bueno, no, yo en nombre también de todo el equipo médico me adhiero a lo que dijo la Cele, y pedirles por favor que nos sigan ayudando, que sigan cuidándose. Esto nos está dando un respiro, gracias a Dios, pero todavía no podemos dar por finalizada esta pandemia, así que pedimos eso, que se sigan cuidando y nosotros vamos a estar acá para lo que necesiten.